por suerte anduve bien. Espero que ustedes también y sus familias y sus amigos, a pesar de que está complicado el tema y seguramente habrán tenido algún que otro caso dando vueltas. Bueno, última clase antes del examen. Hoy me toca darles las bolillas 44 y 45, que son de la parte de cheque, ¿sí? Tema importante de la materia. La verdad que el tiempo no va a ser demasiado porque también hay que darles, o les voy a tener que dar para enmarcar el tema, la cuenta corriente bancaria, que obviamente son temas que están íntimamente relacionados. Con lo cual, lo que voy a hacer de las dos bolillas, no voy a ir punto por punto como veníamos haciendo, sino que les voy a dar una especie de popurrí, si se quiere. Voy a tratar de meter todo adentro, la mayoría de los temas de cheque, meterlos adentro de la clase, y obviamente que van a tener que ustedes después ampliar este tema. Obviamente que la parte de cheque y de cuenta corriente está en absolutamente todos los libros. Tienen también para leer de internet si quieren, es decir, es un tema de mucha actualidad, de mucha práctica, así que no van a tener ningún problema en encontrarlo, obviamente apoyándose en los libros de texto. Bueno, no les voy a preguntar si tienen alguna duda porque no vamos a terminar más y seguramente las tendrán de los temas anteriores. Para eso tenemos, como siempre, los correos y bueno, para no perder mucho tiempo hoy. Además, yo quise acá de terminar 10 minutitos antes porque tengo que viajar, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin matarlos. Bolillas 44 y 45, entonces, lo primero que tenemos que ver para la parte de cheque, antes de empezar propiamente en el tema en cuestión, es lo relativo a la cuenta corriente bancaria, ¿sí? La operatoria del cheque, o mejor dicho, la posibilidad de operar con cheque se da si solo si tenemos abierta una cuenta corriente bancaria, ¿sí? Con lo cual, vamos a hablar un poquito del tema. Esto ya lo hemos dicho, ya se los dije yo anteriormente, todo lo que nosotros venimos viendo en la materia, de la estructura de la letra de cambio, del pagaré, sirve, o es lo que más les va a servir a ustedes, tanto en la vida profesional como en la vida en sí, es para este tema del cheque, ¿tá? Por lo que decíamos que la letra de cambio no tiene aplicación práctica, prácticamente, y el pagaré sí la tiene, aunque en menor medida que el cheque. Si bien, eso después lo vamos a ver al final de la clase, el cheque en sí mismo como instrumento papel, como todo lo que implica papelización en la administración pública, en las empresas, en el comercio en general, está tendiendo a desaparecer. Vamos a ver después que el cheque ya en mínimo 15, 16 países de Europa ya no se usa más. Y en nuestro país tenemos ahora, lo que es desde hace unos años para acá, lo que es el cheque electrónico, el e-check, que bueno, es lo mismo que el papel, pero todo en formato digital. Con lo cual se simplifica muchísimo la operatoria, si bien es un instrumento que todavía está en puesta en práctica, digamos, y no se ha masificado el uso, pero la realidad, la práctica está tendiendo hacia eso. Pero bueno, en el mientras tanto, seguimos teniendo el cheque y seguramente lo van a usar ustedes, y yo ya se los dije en alguna clase, lo más probable es que cuando ustedes se reciban y estén en el estudio, les llegue, como alguno de los primeros casos, sea el divorcio, sea la sucesión, y va a ser probablemente la ejecución de un cheque o un pagaré, sea como actores o sea como demandados, que los vengan a ver el estudio para ejecutar el cheque o el pagaré, o que los vengan a ver el estudio para contestar una demanda ejecutiva de ese tipo, ¿tá? Como demandados. Así que son temas que les van a tocar de cerca muy probablemente. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la cuenta corriente. Como siempre les digo, si voy muy rápido, me avisan y trato de bajar un poquito, ¿sí? Para no agobiarlos. ¿La clase se va a grabar? Sí, 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 Fernando la está grabando. A ver si... Bueno, espero que ahí se escuche mucho mejor. No tengo mucha más posibilidad de audio. Esto es todo lo que tengo, así que espero que... Si no, trato de hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? Por ahí estoy hablando bajo yo. Sí, se escucha bien, profe. Bien, bueno.
Igual, como les digo, la clase se va a grabar, salvo que haya algún desperfecto como la última vez que me tocó darles, que un pucho de la clase no se grabó, pero en principio va a estar grabada. Bueno, entonces, primero tenemos que ver, para poder ver el tema del cheque, que es la cuenta corriente, ¿sí? El contrato de cuenta corriente. Que ustedes también ya saben lo que es una cuenta corriente, vamos a tratar de darle un marco un poquito más legal. La cuenta corriente es un contrato, ni más ni menos, que dentro de la categoría de los contratos es un contrato bancario, porque sí o sí, quien contrata, la parte activa del contrato, digamos, el contratante, tiene que ser siempre una entidad financiera autorizada para funcionar como tal por el Banco Central. ¿Tá? Eso ya algo seguramente habrán visto de la ley o en Comercial 1, o por ahí el titular ya algo les dio de lo que es la ley de entidades financieras. Pero básicamente todos los bancos y demás entidades financieras, las legales, obviamente, pues después tenemos las ilegales, que son las cuevas y demás, las legales tienen que estar autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, que es el ente que regula todo este tema. Eh, entonces, la cuenta corriente es un contrato de tipo bancario, como les decía, es un contrato normativo y después tiene todas las características de los contratos que ustedes ya vieron en la parte civil. En general, son contratos bilaterales, son contratos, bueno, como les dije, normativos, son contratos onerosos, porque obviamente que hay una contraprestación de una parte hacia la otra. Son contratos intuitu personae, ¿bien? Son contratos personalísimos, con lo cual eh, cada vez que una persona va a contratar o va a abrir un contrato de cuenta corriente, el banco le va a hacer una especie de escaneo, ¿sí? Si yo voy al banco, cualquiera de ustedes va al banco a abrir un contrato de cuenta corriente, no es que te lo van a abrir así nomás, sino que te van a hacer un estudio de antecedentes económicos, crediticios, para ver si vos sos una persona solvente, si tenés deudas registradas, si tenés otro contrato de cuenta corriente con otro banco y tenés cheques rechazados en el Banco Central. Probablemente se fijen si tenés bienes también, para ver cómo está conformado tu patrimonio y en caso de que tengas que responder, cuál va a ser tu solvencia. ¿Tá? Por eso decimos que son contratos intuitu personales. Eso va a depender de cada persona en particular. No es lo mismo tampoco que vaya yo a que vaya una persona jurídica que mueve de ingreso 500 millones de pesos por año, ¿no? En ese sentido, en cuanto a una persona y otra, si bien el contenido de los contratos suele ser el mismo, pueden variar algunas condiciones en base a el cocontratante, ¿tá? La importancia que tenga esa persona. ¿Por qué? Porque en base a la plata que mueva, imagínense que es una empresa que mueve 200 millones de pesos por año, el banco va a querer que esa persona contrate con ese banco porque muy probablemente gran parte o parte de esos 200 millones de pesos van a pasar por el banco, ya sea bajo formato de cheque, depósitos, lo que fuere. Entonces, el banco también, si bien son contratos que son, eh, como se dice, son contratos que ya están preestablecidos, ¿tá? Que las cláusulas son predispuestas, puede llegar a variar el contenido de uno y otro en función de la persona que vaya a co-contratar. Bien. Y como les dije recién, son contratos que tienen cláusulas predispuestas. En principio, no son contratos negociables, es decir, cualquiera de nosotros va al banco a abrir un contrato de cuenta corriente y podríamos decir que simplificadamente, es un toma y lo déjalo. El banco te va a decir, estas son las cláusulas, te gustan, no te gustan, si te gustan contratás, si no te gustan no contratás. Salvo que, les reitero, estemos en presencia de una persona con mucho patrimonio y mucho movimiento de dinero, y en ese caso sí el banco podrá tener alguna especie de flexibilidad para la contratación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Correcto. Sí, sí. Si quieren que repita algo, me van frenando. Bien. El contrato de cuenta corriente, entonces, es un contrato bancario. ¿Qué es lo que regula el contrato de cuenta corriente? Es un instrumento regulador de operaciones múltiples. ¿Tá? Esto lo van a leer en los libros o en artículos y van a ver que los autores utilizan términos distintos y hay todo un encuadramiento. Yo estoy tratando de simplificárselos.
Pero todas las operaciones bancarias que ustedes realizan con un banco se enmarcan, se van a enmarcar, van a tener un carril que es la cuenta corriente. Si yo les pregunto a ustedes qué clase de servicio les puede prestar un banco a ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué clase de servicio les presta un banco? ¿A qué voy al banco yo? Bueno, en Caja principio de ahorro. puedo tener una caja de ahorro, puedo tener una cuenta corriente, que es lo que estamos viendo. ¿Qué otro servicio me presta? Que ahora vamos a ver el servicio por antonomasia o por excelencia que presta el banco, que es el servicio de caja. ¿Tá? Pero el banco a mí me puede prestar un sinnúmero de servicios. Por ejemplo, yo puedo ir a pagar los impuestos al banco. ¿Tá? Yo puedo invertir con el banco, puedo comprar valores, divisas, puedo comprar bonos, ¿tá? Puedo poner un plazo fijo, o sea, me actúa como agente inversor. Puedo tener la caja de ahorro, bien como decían recién, y por lo tanto, con una caja de ahorro, lo que tengo, sí, agente de retención es otra cosa. Agente de retención es una figura del derecho tributario, ¿sí? Hay algunas empresas o personas jurídicas que por el volumen que tienen de ventas son agentes de retención, es decir, que los impuestos que tienen que ingresar al fisco los retienen y después los ingresan. El contrato de tarjeta de crédito, muy bien, que la tarjeta de crédito sí o sí tiene que estar atada a un contrato de cuenta corriente, es decir, no tengo tarjeta de crédito sin cuenta corriente. ¿Qué otro servicio me puede prestar el banco? Me puede custodiar seguros, ¿sí? Supónganse el Banco Provincia, que es el Grupo Provincia, no solamente tiene el banco tradicional, sino que es un grupo que tiene seguros, ¿sí? Tiene, bueno, obviamente que tiene la parte de préstamos, tiene bolsa, tiene un montón dentro del grupo tiene distintas personas jurídicas que se dedican a actividades distintas. Pero bueno, de nuevo, me puede prestar un seguro, ¿qué más? ¿Qué otro servicio puedo tener con el banco? Bueno, la custodia de valores, la caja de seguridad, o sea, no solamente la caja de ahorro, el depósito, puedo tener caja de seguridad en el banco, es decir, me alquilan una caja donde yo puedo guardar mis valores, lo que fueren. Bueno, y así, seguramente me estoy olvidando de alguna, pero esto es para que ustedes vean que el banco no es solamente... ¿Cómo? La cuenta sueldo. La cuenta sueldo, sí, la cuenta sueldo es una caja de ahorro. ¿Tá? Lo que te abre el banco cuando vos tenés una cuenta sueldo es una caja de ahorro. Que dentro de todo lo que tiene el banco, la caja de ahorro es de lo más sencillo que hay. ¿Tá? Que lo que te permite hacer, lo que tiene de contraprestación, si se quiere, para la persona, para el que tiene la caja, es que te permite operar con una tarjeta de débito. ¿Sí? Pero bueno, con esto que estamos viendo, lo que yo les quiero decir es que vean que un banco presta un sinnúmero de servicios a la persona que no se agotan solamente en ir y cobrar y pagar solamente en el dinero en sí mismo. ¿Tá? Entonces, el contrato de cuenta corriente sirve en tanto y en cuanto configura un instrumento o contrato, valga la redundancia, que lo que hace es regular operaciones múltiples entre el cuentacorrentista y el banco. ¿Tá? A través del contrato de cuenta corriente, yo me relaciono con el banco en un sinnúmero de actividades. ¿Tá? Ahora, para lo que a nosotros nos interesa, el contrato de cuenta corriente, en lo que estamos viendo, para no irnos demasiado, es en el funcionamiento del cheque. Es decir, perdón, vuelvo para atrás un segundo. Tengan en cuenta que la actividad esencial y principal del banco, que fue lo que les dio nacimiento a los bancos, es el servicio de caja, ¿tá? Y el préstamo de dinero. Son las actividades principales que los bancos llevan a cabo. Es decir, el banco me presta plata a mí, en este país ya sabemos muy bien cómo es el tema de los bancos, porque son los grandes ganadores de los últimos años. El banco me presta plata, y por prestarme esa plata me cobra una tasa de interés. ¿Tá? Entonces la diferencia entre lo que a mí me presta y lo que él gana es y lo que yo le pago por ese préstamo es la ganancia que tiene el banco. ¿Tá? Eso se llama spread, que es según el tipo de crédito, el tipo de interés, el banco va a tener un nivel de ganancia que va a ser mayor o menor. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes hablan de la tarjeta de crédito. Ustedes saben que la tarjeta de crédito, si yo me quedo sin plata, el banco me va a permitir girar en descubierto. Y me va a permitir tener un descubierto en la tarjeta. Bueno,
Que lo mismo va a pasar en el cheque, que ahora lo vamos a ver. Por ese giro en descubierto, que es un préstamo que a mí el banco me hace para cubrir distintas compras, eso va a tener la tasa de interés más alta que va a prestar el banco, ¿sí? O sea, por girar en descubierto, el banco me va a cobrar muchísimo dinero. Ahora después nos vamos a meter un poquito más en eso. Pero bueno, lo que les decía que la actividad por excelencia que dio nacimiento al banco son los préstamos, ¿sí? Arrancamos nosotros en este país con el famoso préstamo de la Bering Gold, que después nunca terminamos de pagar, y de ahí para acá todo el despelote que que venimos teniendo en este país en virtud de eso, de los préstamos, el famoso préstamo con el FMI del amigo Mauricio, etcétera, etcétera. Y después, para lo que a nosotros nos interesa, más allá de los préstamos, es el servicio de caja. ¿Tá? A mí el banco me actúa como un cajero. ¿Por qué? Porque a través del cheque, que es lo que vamos a ver ahora y lo que nos interesa, yo voy a emitir órdenes de pago. ¿Tá? El cheque es una orden de pago que yo se la doy a otra persona para que esa persona la vaya a cobrar al banco. ¿Tá? Entonces la persona va a ir con el cheque o lo va a depositar en una cuenta y el banco se lo va a pagar, con lo cual en sustancia, lo que el banco está haciendo en ese momento es prestar un servicio de caja. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Tengo el contrato de cuenta corriente entonces. ¿Sí? Después, obviamente, amplíenlo porque les estoy siendo bastante acotado en el tema. El contrato de cuenta corriente está regulado por la OPACI 2. ¿Tá? El marco normativo que tiene la cuenta corriente está dado en la OPACI 2, OPASI, OPACI, que quiere decir operaciones pasivas, número 2, y demás comunicaciones del Banco Central. Tanto la OPACI como las demás comunicaciones son las regulaciones que que emite el Banco Central para regular, entre otras cuestiones, la cuenta corriente. ¿Tá? Así que ustedes van a tener que leer esa OPACI 2, ese instrumento, que es el que regula todas las condiciones de funcionamiento de la cuenta corriente bancaria. Reitero, la OPACI 2, operaciones pasivas 2 y demás comunicaciones modificatorias, lo que hacen es regular todo el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, es decir, desde la apertura, todo el funcionamiento hasta las causales de cierre. Ahí van a encontrar cuáles son las condiciones y calidades que la persona tiene que tener para poder acceder a un contrato de cuenta corriente. Y una vez que está abierta, el banco se las abrió, van a tener todas las condiciones que necesita para funcionar. Las cuestiones principales dentro de la OPACI están dadas por las obligaciones que tiene a cargo el banco como otorgante del contrato y las obligaciones que tiene a cargo el cuentacorrentista, ¿sí? Como cocontratante. Después van a tener cuáles son las causales de cierre de la cuenta, que son varias, y también van a tener, en lo que hace al funcionamiento del cheque, van a tener cuáles son las causales de rechazo de los cheques también. ¿Tá? Así que dentro de ese instrumento que emite el Banco Central, porque es el órgano o el organismo especializado que por ley tiene en su cabeza la regulación de estos instrumentos. Así que después tómense un tiempo, siéntense, mírenla, no se la vamos a pedir de memoria, obviamente, ¿tá? Porque además es muy larga, no se asusten, pero sí van a tener ahí por lo menos las cuestiones más específicas. ¿Tá? Así que una vez que se abre el contrato de cuenta corriente, la persona, sea persona de existencia ideal o persona humana, va a estar en condiciones de operar con cheque. Ahora, la pregunta es, ¿el solo hecho de que yo tenga una cuenta corriente abierta a mi nombre me permite operar con cheque? Y ahí podemos decir que sí o podemos decir que no. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos bancos que les van a pedir lo que se llama un pacto de cheque. Es decir, más allá de tener el contrato de cuenta corriente, algunos bancos le van a pedir que firmen con ese banco lo que se llama el pacto de cheque. Sería un contrato dentro del otro contrato de cuenta corriente. Depende si es operativa o no. Sí, sí, la cuenta corriente operativa va a ser. El tema va a ser ver si es operativa para operar con cheque o no. Entonces, esta operatoria del cheque puede ser de dos maneras. Puede ser que el banco les pida expresamente que firmen
Aparte tiene un costo adicional, sí, tiene un costo adicional, exactamente. A ver, todo lo que ustedes vayan a hacer con el banco siempre tiene un costo, porque al banco no le van a ganar nunca, ¿sí? Eso es una frase que es conocida, al banco no se le gana nunca. En inglés sería death and taxes, sería la muerte de los impuestos, y yo le agregaría los bancos también, ¿tá? Porque el banco siempre hace negocio, y más en este país. Entonces, para que ustedes puedan operar con cheque, abren la cuenta corriente, abren el contrato de cuenta corriente, lo firman, pero además algunos bancos les van a pedir que firmen un contrato aparte, que es el pacto de cheque. Otros bancos no se los van a pedir expresamente, no les van a pedir que firmen un pacto de cheque, sino que directamente les van a dar las chequeras. Con lo cual ese pacto de cheque va a ser un contrato tácito. ¿Se entiende? Así que, en definitiva, el pacto de cheque sería un contrato aparte al de cuenta corriente, que en algunos bancos va a ser expreso, le van a pedir que lo firmen, y en otros bancos va a ser tácito. ¿Bien? Ese pacto de cheque, si tuviesen que firmarlo porque el banco se los pide, justamente lo que va a ser regular todas las condiciones de funcionamiento que ustedes van a tener para con el banco. ¿Sí? Es decir, en el funcionamiento de la operatoria del cheque, ese contrato, ese pacto de cheque va a establecer todas las condiciones, las obligaciones de ambas partes en torno de esa operatoria con el cheque. Que en definitiva lo que va a estar transcribiendo va a ser la normativa de la OPACI 2, esto que yo les comentaba recién, va a estar volcado a ese pacto de cheque. ¿Soy claro hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, no me quiero ir demasiado. Entonces, con pacto de cheque expreso o pacto de cheque tácito, lo importante es que para poder operar con cheque ustedes se hagan de una chequera. Reitero, yo creo que esto que estoy diciendo, por lo menos ya cuando hablo de chequera, de cheque y demás, ya ustedes saben o lo han visto, de más o menos lo que estamos hablando, ustedes saben lo que es una chequera. ¿Tá? Es el cuerpo donde están todos los cheques, uno atrás de otro. ¿Bien? Y a medida que los voy sacando, voy teniendo un registro de cuáles son los cheques que voy emitiendo. Pero como les decía, en definitiva, una vez que ya tengo el contrato de cuenta corriente, tengo el pacto de cheque, lo que el banco me va a dar, ¿qué va a ser? Una chequera. Me va a dar el cuerpo de los cheques para que yo pueda empezar a operar, a emitirlos y a entregarlos. ¿Tá? Una vez que yo ya tengo los cheques, ya estoy en condiciones de operar con los mismos. Bien. Ahora, vámonos a lo que es la estructura del cheque. Porque en definitiva el cheque, que eso es un pedazo de papel, que lo que tiene, por eso no me quiero ir demasiado a la parte doctrinaria, hacer vernos como las primeras bolillas, pero el cheque goza de las mismas calidades que tiene el dinero, o que tiene un pagaré, o que tiene una letra de cambio. Porque ¿qué es? Es un pedazo de papel al que nosotros le estamos incorporando una declaración de voluntad. La diferencia es que el cheque ya viene preimpreso con toda una serie de requisitos que marca el Banco Central en la OPACI. ¿Tá? Pero en definitiva es lo mismo, es un pedazo de papel que en sí mismo no tiene ningún valor, no vale ni 10 centavos, pero al yo estar metiéndole una declaración de voluntad unilateral, como causa fuente, acuérdense que la causa fuente de estos títulos es la firma, yo le voy a estar estableciendo un valor que va a estar dado por el monto que yo le ponga. ¿Tá? Así que en ese sentido, en la parte doctrinaria, volvemos a los mismos principios que ya vimos en letra de cambio y en pagaré. Reitero, la diferencia es que el banco me va a dar un talonario de cheques que ya vienen preimpresos con todos los requisitos que pide el Banco Central en su normativa, y después cada banco, obviamente, el cuerpo del cheque puede ser distinto, puede tener marcas de agua o distintas marcas características en el cuerpo del cheque para evitar su adulteración, ¿sí? O su falsificación. Pero los requisitos intrínsecos que va a tener que tener ese cheque en cuanto a requisitos de forma, no intrínsecos, sino extrínsecos, van a estar dados por la normativa que baja el Banco Central. Ahora después la vamos a ver. Son los mismos que ya vimos, son capacidad, voluntad, objeto y causa. Es decir, la persona tiene que ser capaz para operar con cheque, tiene que tener voluntad para emitir los cheques, el objeto tiene que ser lícito,
¿sí? Y la causa también. Así que los requisitos intrínsecos son los mismos que ya venimos viendo tanto en letra de cambio como en pagaré. Perdóname un segundo que voy a... Un segundito, ya estoy. Aguárdenme. Un segundo. Que me están llamando, llamando y llamando. Bien. Vuelvo. Entonces, tengo los cheques, ya estoy en condiciones. ¿Cuál es la estructura que tiene este sistema del cheque? Primero tiene una fase interna, que se llama el derecho interno del cheque, y después tiene una fase externa, o derecho externo del cheque, ¿sí? En cuanto a que serían los aspectos estructurales del cheque, si lo quieren, si están tomando apunte y lo quieren nominalizar, por decirlo de alguna manera, serían los dos aspectos estructurales del cheque, el derecho interno y el derecho externo del cheque, ¿está? Ahora, el derecho interno del cheque es lo que venimos hablando hasta ahora. Es ni más ni menos que la vinculación, la parte interna del cheque, es la vinculación contractual que yo voy a tener con el banco, ¿está? Es todo el aspecto contractual interno. ¿Por qué decimos interno? Porque es entre el banco y yo que soy el cuentacorrentista. ¿Bien? No, en esta parte no interviene la persona que va a ser beneficiaria del cheque. Por eso decimos que este es el aspecto o derecho interno. Obviamente que en este derecho interno, o este derecho interno va a estar dado por, si tengo un pacto de cheque expreso, va a estar dado por el contenido de ese pacto de cheque, que me va a regular las obligaciones entre el banco y yo en torno a la operatoria. Y si no tengo el pacto de cheque expreso, va a estar dado implícitamente también por la normativa, por la OPACI 2 del Banco Central. ¿Estoy yendo muy rápido? No, viene bien. No, está bien. ¿No? ¿Se Sí, escucha sí, bien? está bien. ¿Quieren que hable más Sí, se fuerte? escucha bien. ¿Sí? Se escucha bien. Bien, perfecto. Entonces, el derecho interno está constituido básicamente por el contrato de cuenta corriente, en definitiva, contrato de cuenta corriente y pacto de cheque si fuese un pedido, un requisito expreso del banco, que sería un contrato complementario al de cuenta corriente. ¿Está? Eso es en la parte interna. El contrato también de cuenta corriente, hoy lo tenemos dentro del Código Civil y Comercial, anteriormente estaba dentro del Código de Comercio, pero también el contrato de cuenta corriente, lógicamente, además de tener la reglamentación del Banco Central, tiene, como todo contrato, está contenido dentro del Código Civil y Comercial. ¿Está bien? Así que ustedes lo que van a tener que hacer es primero ir al Código Civil y Comercial para ver la parte de las condiciones generales del contrato y complementarlo con la reglamentación de la cuenta corriente del Banco Central. ¿Tá? Pero les reitero, el contrato de cuenta corriente está contenido en el Código Civil y Comercial, que luego de la modificación de los códigos quedó dentro del código, obviamente. Bien. Después, lo que ustedes también van a leer va a ser que, como condición para poder funcionar, porque hasta acá que tenemos como derecho interno, tengo el contrato de cuenta corriente, tengo el pacto de cheque, tácito o expreso, y me van a dar la chequera. Bien, voy al banco, firmo la conformidad, me dan la chequera, o las chequeras, depende. Entonces, la pregunta es, ¿estoy ya en condiciones de operar con cheque, de emitir los cheques para pagar cosas? Me van a decir sí. Bueno, les diría que sí a medias, porque en realidad, ¿qué necesito tener primero para poder yo emitir un cheque? ¿Qué voy a tener que tener? Fondos en la cuenta. Fondos en la cuenta, exactamente. Si no, ese cheque que yo largo va a volver rechazado por falta de fondos. Voy a tener mi primer rechazo, se va a comunicar al Banco Central, es decir, voy a tener como una especie de mi primer antecedente negro. Después vamos a ver que luego de determinada cantidad de cheques rechazados, el Banco Central me va a cerrar la cuenta. Es una de las causales de cierre de la cuenta corriente. Obviamente que recién dijeron la firma, sí, el cheque va a valer en tanto y en cuanto esté firmado por mí, pues si yo pierdo un cheque sin firmar, en principio no habría problema si no tiene mi firma, pero aún así tendría que hacer la denuncia de extravío por las dudas, por si me la falsifican. Entonces,
¿Qué es lo que voy a tener que tener? Como dijeron, fondos en la cuenta. Y acá volvemos también a otra cuestión particular del contrato de cuenta corriente y del pacto de cheque, que implica regular si yo voy a tener que hacer un depósito para empezar a operar con los cheques, tengo que hacer un depósito en cuenta, o si el banco ya directamente me va a hacer una apertura de crédito. ¿Sí? Reitero, tengo dos formas para empezar a operar con los fondos. Por un lado, reitero, obviamente, ya tengo el contrato de cuenta corriente, tengo el pacto de cheque y tengo la chequera. Ahora, fondos en cuenta. Hay dos sistemas. O que yo haga lo que se llama un depósito irregular, es decir, cuando me dan la chequera, yo voy y deposito X cantidad de plata en la cuenta a los efectos de empezar a operar. Y ahí puedo depositar lo que yo quiera. Obviamente que esa plata que yo deposite la tengo que tener declarada, porque si no después el banco, la FIP y compañía me van a decir, señor, ¿de dónde sacó usted los 3 millones de pesos que depositó en la cuenta para operar con cheque? ¿No? Acá tenemos todo el tema de lavado de dinero y demás. Pero si yo tengo la plata blanqueada, voy y deposito. Eso se llama depósito irregular. ¿Bien? O si yo no tengo los fondos, o no los quiero poner por lo que fuere, el que me va a proveer de esos fondos va a ser el banco. Eso se llama apertura de crédito. Y volvemos otra vez a la palabra crédito. ¿Tá? Todo gira en base al crédito, que ya vimos en las primeras clases que el crédito viene de creencia, del latín de credere, que implica confianza. Entonces, llevándolo a esta cuestión práctica, el banco me da una apertura de crédito a mí, me presta la plata. ¿Por qué? Porque me tiene confianza. Porque me hizo el estudio a mí, el estudio patrimonial, económico y demás. Cuando presta el dinero se llama apertura de crédito. Me hace una apertura de crédito. ¿Tá? Me deposita los fondos en la cuenta. Obviamente que por prestarme esos fondos me va a estar cobrando un interés. ¿Bien? ¿Se entiende? Así que las dos formas que voy a tener para empezar a operar va a ser o yo deposito la plata mía, que se llama depósito irregular, o si no tengo esa plata o no la quiero poner por la razón que fuere, el banco me va a hacer una apertura de crédito. Me va a decir, bueno, ¿vos cuánto querés? Tanto. Obviamente ahí después el banco va a ver si te presta esa cantidad o no. El banco te va a depositar ese dinero en la cuenta y me va a cobrar un determinado interés por eso. ¿Bien? Así que esas serían las condiciones, o todo esto que les vengo diciendo sería lo que es la parte interna o el derecho interno del cheque. En cuanto a los dos aspectos estructurales, este sería el aspecto interno. Y les vuelvo a decir, ¿por qué decimos interno? Porque es el que regula las relaciones internas entre banco y cliente, banco y cuenta correntista. ¿Bien? Perdón, pero me voy quedando sin voz. En cuanto al otro aspecto estructural, que es el derecho externo, por contraposición al interno, es el que va a estar dado por la relación que voy a establecer yo, que soy el cuentacorrentista, el que emite los cheques, y el beneficiario del cheque. ¿Está? Es la relación externa ya del cheque como instrumento, como título valor, y que una vez que yo entrego ese título, ya voy a tener una relación establecida con el beneficiario de ese título. Y si esa persona que recibió el cheque lo endosó a un tercero, lo mismo voy a tener una relación con el tercero que sea el que tiene el título. Y que, como acuérdense de esto, yo le doy el cheque a uno de ustedes lo endosan a un tercero, ¿tá? Porque ustedes al endosar ese cheque pagaron una deuda o compraron algo. Acuérdense que dentro de esa cadena cambiaria que empieza conmigo y termina con el tercero, cualquiera de ustedes, o vos, le hablo a la cámara, que endosaste ese cheque que te di yo, vas a quedar enganchado en la cadena cambiaria, de manera tal de que cuando ese beneficiario del cheque no lo pueda cobrar, si no me lo puede cobrar a mí, e inicie la ejecución judicial, los va a meter a ustedes, porque ustedes son los que endosaron el cheque. Bien. Acuérdense que el endosante se puede excluir de esa responsabilidad si establece una cláusula en ese sentido. Bien. Ahora, yo como librador del título voy a estar enganchado siempre. Si no se lo pago en tiempo y forma, cuando venga la ejecución judicial, lo voy a tener que pagar. Bien. A lo que les quería decir, y les reitero, es que el aspecto
externo estructural del cheque va a estar dado por la emisión del título y la entrega. Y en ese sentido, toda la relación que yo tenga establecida con ustedes, con el que le di el cheque, con el tercero, va a estar dada por el contenido del cheque. Bien, recuerden, abstracción, formalidad y completividad. El título, aplicamos exactamente los mismos principios que para letra de cambio, el título va a ser completo en tanto y en cuanto se va a bastar a sí mismo. El cheque va a valer exclusivamente por lo que dice el cheque, por el monto que está incluido en el cheque. Obviamente que el tenor literal del mismo, o sea, la literalidad, como carácter de los títulos, como del género de título-valor, va a estar dado porque también el título va a valer por el tenor literal del mismo. Lo que literalmente está expresado en el título va a ser lo que le va a dar el valor. ¿Tá? Y la completividad, como les decía, va a ser que el cheque se basta a sí mismo en el sentido de que no me voy a poder remitir a otro documento para poder ejercer los derechos que salen del mismo. Es decir, volvemos a aplicar los mismos principios que para los títulos, que para la letra de cambio y el pagaré. Acá no hay nada distinto. Así que, como corolario, podríamos decir, el derecho externo del cheque va a estar dado por la relación que yo establezco una vez que emito el cheque con esa persona, y el derecho interno va a estar dado por toda la cuestión contractual que voy a tener establecida con el banco. ¿Bien? ¿Se entendió esto que les dije? ¿Quieren que les repita algo? ¿No? Se entendió. Bien. Ahora, desde el aspecto interno, en la relación que yo tengo con el banco, en definitiva, ¿el cheque qué es? Es una orden de pago. Por eso cuando ustedes vean las definiciones van a ver que es una orden de pago, es un instrumento que es una orden de pago. Es una orden de pago que yo le doy al banco. Yo le doy el cheque a cualquiera de ustedes, cuando ustedes vayan al banco a cobrarlo, el banco se los va a pagar. Con lo cual, internamente entre el banco y yo le estoy dando una orden al banco, le estoy diciendo, che, cuando venga fulano de tal a cobrar este cheque, vos pagáselo. Entonces, le estoy dando una orden y el banco me está prestando un servicio de caja. ¿Bien? Me está haciendo de cajero. Y por todo esto me va a cobrar un monto X, lógicamente, por prestarme estos servicios. Pero insisto, en el aspecto estructural interno, el cheque implica una orden de pago que le estoy dando al banco, para que cuando lo vayan a cobrar, el banco se lo pague. Y se lo va a pagar si yo tengo fondos depositados, míos, depósito irregular, y si yo no tuviese fondos, se los va a pagar si tengo una apertura de crédito. ¿Bien? Que es todo lo que venimos diciendo. Y desde el aspecto externo, ni más ni menos, el cheque es una declaración unilateral de voluntad tendiente a una promesa, ¿sí? De eso después van a ver las distintas definiciones, incondicionada, no recepticia e irrevocable de pagar una suma de dinero. Acá podríamos estar hablando un poco de definición. Les repito, desde el aspecto interno es una orden de pago que le doy al banco. Desde el aspecto externo, es decir, la relación que tengo con el que recibe el cheque, es una promesa incondicionada, irrevocable, no recepticia de pagar una suma determinada de dinero al vencimiento. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quieren que repita algo? No, está bien. Bien. En cuanto a definiciones, la verdad que no, yo les puedo dar alguna, pero no hay una definición única como la que podemos usar en título de crédito, que es la de Vivante, porque es la más corta y la que mejor regula todas las condiciones o características de los títulos. Acá las definiciones son un poquito más largas, van a ver que algunos autores hacen definiciones de 10 renglones, pero en esencia es lo mismo. Todos hablan de que es una orden de pago o es una promesa de pagar a través del título una suma determinada de dinero al vencimiento. ¿Sí? Es básicamente eso. Ahora, tenemos dos clases de cheques. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije. Les estoy metiendo las bolillas 44 y 45
en esta clase. ¿Tá? Así que después cuando ustedes agarran el programa van a ver que algunos puntos no los di por una lógica cuestión, pues si me meto en cada punto no voy a llegar a dar toda la parte estructural, lo más importante, así que ustedes después cuando estudien vayan desagregando los temas. Lo más importante es lo que les estoy diciendo ahora, que es la parte estructural que ustedes tienen que entender. ¿Cuáles son las clases de cheques que regula la ley? La ley me da dos tipos distintos de cheques, ¿sí? Esto es importante. Esperen que voy a prender la luz. Ahí se ve mejor, estaba medio oscura, ¿no? Bien, entonces, a la pregunta, ¿cuántos tipos de cheques existen? La respuesta es dos. Tenemos lo que se llama cheque común y cheque de pago diferido. Ya lo hemos hablado, yo ya se los he nombrado, seguramente el titular y Fer algo les hayan dicho, y si no habrán escuchado en la vida misma hablar del tema. Sin desviar el tema, que es la cámara de compensación, no me quiero ir demasiado, pero todo el sistema de cheques se regula a través de cámaras compensadoras. ¿Tá? Lo que se llama las cámaras compensadoras, o el clearing. Ustedes han escuchado el clearing bancario cuando retiran los cheques. Todos los cheques que van a los distintos bancos, porque a mí me dan un cheque de un banco, yo voy y lo deposito en el mío. Me dan un cheque del Banco Santander y yo me voy al provincia y lo deposito en mi provincia, en mi cuenta. Ese cheque que yo deposité en mi banco proviene de otro banco. Con lo cual, y así lo multiplicamos en todo el país. Con lo cual tenemos un quilombo de cheques dando vuelta por distintos bancos que en algún momento el sistema lo tiene que unificar y decir, bueno, este para acá y este para acá. Entonces las cámaras compensadoras justamente, o la cámara compensadora lo que hace es reúne todos los cheques y va compensando los distintos valores en los distintos bancos. ¿Tá? Es decir, ese cheque que a mí me dieron del Santander, de una cuenta del Santander a mi cuenta, la cámara compensadora lo que se va a encargar es de evitar ese monto del Banco Santander y acreditármelo en el mío del provincia. ¿Tá? Por eso se llama compensación. No quiero ser demasiado técnico para no confundirlos, pero lo que estamos hablando acá siempre en la cuenta corriente, el contrato de cuenta corriente, es que estamos en operaciones que se van compensando unas a otras. ¿Tá? Yo saco plata, me ingresa plata y esa compensación de valores lo que hace es que después al final del contrato yo sea deudor o acreedor del banco. Si soy acreedor del banco, tendré el dinero acreditado, si soy deudor del banco tendré que pagarlo y si no me van a ejecutar. ¿Dónde lo vemos esto? Con el contrato de cuenta de tarjeta de crédito. Yo opero con tarjeta de crédito, hago compras, llega a fin de mes, me dice el banco, debes tanto. ¿Tá? ¿Tenés fondos en cuenta? ¿Sí o no? ¿No tenés fondos? Te hago un descubierto, yo te los pago. Ahora, en algún momento esos valores se compensan, si yo debo más de lo que tengo, y en base a eso tendré que pagar o tendré acreditado en los fondos por el banco. ¿Tá? Así que no me quiero ir demasiado, que lo dice, pero la cámara compensadora lo que hace es compensar, valga la redundancia, todos los cheques que se van emitiendo y que se van depositando en uno y otro banco, los compensa y después consolida los valores. ¿Tá? Reitero, ese cheque que a mí me dieron del Banco Santander, de una cuenta del Santander, se va a tener que debitar ese monto que está en el cheque y me lo van a tener que acreditar a mí. Y me van a acreditar en mi cuenta que está en el Banco Provincia, o en el Banco Nación, o en el que fuera. ¿Tá? Así que eso es lo que hace la cámara compensadora. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Díganme si no lo reformulo. Bien, bárbaro. Entonces, tenemos dos clases de cheques. Cheque común y cheque de pago diferido. Bien. A ver, cada uno ahora después les voy a contar la historia del por qué tenemos lo que se llama cheque de pago diferido, pero el primer cheque que nosotros tuvimos fue el cheque común. Si estuviésemos en la clase presencial podríamos tener un feedback, un ida y vuelta un poco más fluido y yo preguntarles a ver cuál es la diferencia entre un cheque común y un cheque de pago diferido. Básicamente, la diferencia que radica es que el cheque común yo te lo doy hoy, ¿sí? Y vos en el mismo día que yo te lo doy podés ir a cobrarlo. Te lo doy hoy, podés ir hoy mismo, podés ir a banco y cobrarlo. Vas a tener un plazo para hacerlo que es de 30 días, desde que te lo dan, desde que se emite el cheque, tenés 30 días para cobrarlo. Si fue emitido en Argentina, si fue emitido en el exterior serán 60. Y la diferencia con el cheque de pago diferido es que en el cheque de pago diferido yo lo entrego hoy
pero para que la persona que lo recibe lo pueda ir a cobrar luego de transcurrida determinada cantidad de tiempo. Ahora me voy a meter a explicarlo. La diferencia es que el cheque común es un instrumento de pago. ¿Quieren que vaya más lento? Sí, porfa. ¿Sí? Bien, Sí. para variar yo. Entonces, vamos por partes. Tenemos dos cheques, cheque común y cheque de pago diferido, ¿sí? Vamos al cheque común. El cheque común es un instrumento de pago a la vista, ¿bien? Que se paga el día que se presenta. Reitero, es un instrumento de pago porque me permite ir a cobrarlo el mismo día que me lo dan. Entonces, haciendo una especie de ficción jurídica, podríamos llegar a decir que el cheque común se asemeja al dinero, porque se entiende que el mismo día que yo te lo doy, al vos poder ir a cobrarlo al banco, estaría operando como el dinero. Si bien, esto no sé si el titular ya se los dijo, pero lo único que tiene en nuestro país, el único medio que extingue obligaciones en el momento es el dinero papel, ¿tá? No el cheque. Profesor, El le hago una único consulta. instrumento- Sí, ¿Sigue el tope de 50.000 pesos para los cheques? para cobrar por ventanilla, sí. Perfecto, Sí. gracias. Ahora después me voy a meter con eso, pero bueno, ya que estamos, sí, no, más de 50.000 pesos un cheque por ventanilla no podés cobrar, salvo que vos tengas cuenta en ese banco. ¿Entiendes? Si yo tengo cuenta en ese banco, yo puedo hacerme un cheque, si me dan un cheque por 300.000 pesos, lo puedo cobrar porque yo soy cuenta correntista de ese banco. Claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Si no Gracias. tengo cuenta en ese banco, el límite son 50.000 pesos. Entonces, cheque común es un instrumento de pago a la vista que se puede presentar al banco a cobrar el mismo día que me lo dan. Desde el mismo día que me lo dan, 30 días hacia adelante. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el cheque de pago diferido? El cheque de pago diferido ya no es un instrumento de pago, sino que se lo caracteriza como un instrumento de crédito. Que, por ende, no es pagable a la vista, sino que va a ser pagable luego de que transcurra el plazo de diferimiento. Te pueden hacer los cheques en distintos bancos para cobrar el mismo... Ay, no llega a ver esa. ¿Me la podés decir en voz alta? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, te ¿Me escucho. escuchás? Sí, sí. Ah, perfecto. No, porque estoy con los inalámbricos. No, te quería preguntar si se puede hacer para cobrar dos cheques que superen los 50.000 en dos entidades financieras distintas Sí, el mismo día. ningún problema. Sí, sí. Ah, perfecto. No tenés límite para eso. No hay problema. Ok, gracias. Bien, de nada. Entonces, el cheque de pago diferido, la característica que tiene, como les decía, es que ya no es un cheque a la vista. ¿Bien? No es un cheque que yo creo hoy, te lo doy y vos podés ir al banco. El cheque de pago diferido yo lo creo hoy, le pongo la fecha de hoy, la fecha de creación, pero tiene una fecha de vencimiento que el cheque común no tiene. Yo debería poder mostrarles los dos cheques, pero la diferencia que tienen en cuanto a su aspecto estructural, que ya viene preimpreso por el Banco Central, es que en el cuerpo del cheque común hay una sola fecha, que es la fecha de creación. Va a decir, La Plata, tanto de 2021. Tiene una sola fecha de creación. Entonces yo lo creo hoy, te lo doy, y vos ya a partir de hoy, durante 30 días, podés ir a cobrarlo. ¿Por qué a la vista? Porque yo puedo ir cualquier día, dentro de esos 30 días, puedo ir cualquier día a la vista, voy, lo presento y me lo tienen que pagar. Ahora, estructuralmente, la diferencia, estructuralmente por el cuerpo del cheque, la diferencia con el cheque de pago diferido es que en el de diferido hay dos fechas. Tengo fecha de creación, igual que en el cheque común, y tengo fecha de vencimiento. Entonces, yo le pongo fecha de creación, La Plata, 14 de junio, hoy el 14-15, 14 de junio de 2021. Esa es la fecha de creación. Vencimiento, 14 de julio de 2021. Entonces, la pregunta es, entre la fecha de creación y la fecha de vencimiento, ¿lo puedo ir a cobrar? No.
Tiene que ir a cobrar después de la fecha de vencimiento. Exactamente. Entonces, a partir de que vence, a partir del 14 de julio, yo voy a tener 30 días para ir a cobrar. Entonces decimos que es un pago diferido porque yo estoy difiriendo en el tiempo. Entre la creación y el vencimiento del cheque estoy teniendo un diferimiento de tiempo. Por eso decimos que el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito y no de pago. ¿Por qué de crédito? Porque quien me acepta a mí un cheque de pago diferido me está aceptando que le pague luego de determinado tiempo. ¿Se entiende lo que les digo? Si no, lo repito, pero es súper importantísimo que entiendan esto. Parafraseando a mi hija. Sí, sí, se entiende. O sea que ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es el tiempo de diferimiento máximo? ¿Cuál es el tiempo de diferimiento máximo que yo puedo tener en un cheque de pago diferido? ¿Qué les parece? Pueden ser 60 días, porque yo no sé si es el mismo. 120 días. 60, 90. Estamos en una subasta. ¿Quién da más? no es un año. Un año. Casi un año. Son 360 días. Es decir, yo te puedo dar un cheque hoy, 14 de junio, vuelvo a creer que es 14 de junio, a ver si lo tengo por acá, 15 de junio, para cobrar el 10 de junio o el 11 de junio del 2022. El plazo máximo de diferimiento son 360 días. Si estuviésemos también en clase presencial, alguno o alguna levantaría la mano y diría, profe, ¿por qué son 360 y no 365? Y yo le diría que la verdad no sé. No sabemos por qué pusieron 360 y 365. Estimo que debe ser alguna cuestión contable o demás. Sí, con la inflación que hay es una locura, estamos absolutamente de acuerdo. Y la otra pregunta que yo les haría es, ¿a ustedes les parece que con la inflación que hay, alguien les va a aceptar un cheque a 360 días? O sea, yo te compro un auto hoy, Por eso yo decía 60, 90 como mucho, porque, como muchísimo. claro, Muchísimo, 90, hoy nadie te va a aceptar un cheque a 90. por eso. Imagínense que yo les compro un auto a ustedes por un millón de pesos. Te hago 1.000.000, che, ¿me aceptás un cheque de 1.000.000 de pesos a 360 días? Te van a sacar a los bolsazos porque ese millón de pesos dentro de un año va a valer un X por 30, 40% menos. ¿Está? Así que, Pero, profesor, en ese caso el auto puede ser vendido al 100% más, sabiendo que se va a cobrar dentro de un año. obviamente que los cheques de pago diferido a estos montos se siguen aceptando, pero te van a romper el punto suspensivo con los intereses. Podemos decir, bueno, yo te vendo el auto a 1.000.000, te vendo el auto y te acepto un cheque a 360, pero no va a ser por 1.000.000 de pesos, va a ser por 1,5 millones. ¿Ah? Y además, tenés que tener en cuenta que cuando venza, vos no sabés si esa persona cómo va a estar económicamente. Porque en este país, viste que da vuelta a la esquina y te despluman los chorros o te agarra FIP y los demás organismos de recaudación. Con lo cual, aquí en este país un año es un montón de tiempo. Así que lo más probable es que nadie acepte un cheque a 360 días. Como bien dijo uno de ustedes, lo máximo hoy, si presento quiebra fuiste, sí. Habrá un tema con eso, pero sí, anda a verificar el crédito con un cheque, no sos privilegiado, salvo que en el contrato hubieses establecido un privilegio expreso entre las partes, pero si no, la ley como tenedor de un título o valor no te da privilegio, con lo cual vas a hacer un quirografario en una quiebra y que te lo pague Dios o algún santo de los que sean creyentes. Así que aceptar un cheque a 360 días, la verdad es que es un riesgo, no se recomienda. 90 días como mucho, les diría como muchísimo, tampoco se ve mucho. 60, y de ahí para abajo tenemos alguna flexibilidad más. Imagínense que, bueno, esto ya es una cuestión muy práctica. Una vez que vence el cheque de pago diferido y te empiezas para cobrarlo, sí. Una vez que el cheque de pago diferido vence, es igual que el cheque común. Vence, tengo 30 días para cobrarlo. Con lo cual, si yo difiriese 360 días, el plazo total sería de 390. El plazo total de vida de ese cheque sería los 360 del diferimiento más los 30 del cobro. ¿Se entendió?
Pero lo que sí quiero que entiendan, y está buena la pregunta porque lo vemos en las mesas y en las cruzadas, como que no terminan de entender cuál es el plazo que hay para cobrar el de pago diferido. Y en realidad el plazo para el cobro es el mismo que el común. La diferencia es que esos 30 días se cuentan desde el vencimiento y no desde la entrega como el cheque común. ¿Bien? ¿Me entendieron hasta acá? Esperen que tengo que volver a hacer un... Espérenme. Ya estoy, ya estoy. ¿Quieren que hagamos 5 minutos? Ya llevamos 1 hora. Dale. Sí, No profe. creo que me digan que no. Bueno. No tengo una razón por la que me digan, por la que podrían decirme que no. Así que digamos que es una pregunta redundante. Hacemos 5 o 10 minutitos y volvemos, ¿sí? Así descansan un poco el cerebro.
¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, entonces, retomo. Las dos clases de cheque son el cheque común y el cheque de pago diferido. Bien, diferencias entre uno y otro, después lo van a leer ustedes. El cheque común funciona como un instrumento de pago porque se lo asemeja al dinero, porque desde el momento en que a mí me lo dan, yo lo puedo ir a cobrar. Que lo puedo ir a cobrar no quiere decir que se pague efectivamente porque podría no tener fondos, ¿tá? Así que hay que tener en cuenta esa cuestión, pero en principio la idea es que funcione como un instrumento de pago. Cheque de pago diferido funciona como un instrumento de crédito porque yo puedo diferir el cumplimiento de ese pago en una cantidad de días que no puede superar los 360. Así que por eso se dice que funciona como el crédito. Bien. ¿Cuál es el elemento, perdón que vuelva, pero cuál es el elemento que caracteriza el crédito? No sé si esto ya lo habíamos hablado, pero ¿por qué hablamos de crédito en esta materia? ¿Por qué hablamos de crédito en general? ¿Qué es lo que caracteriza el crédito? ¿El hecho de que a mí me presten plata? ¿Eso caracteriza el crédito? Bien, no tanto la circulación. La circulación por ahí nos interesa a nosotros en esta materia porque estamos viendo los títulos valores. Pero ¿cuál es el elemento caracterizante del crédito como instituto? La buena fe es un elemento, digamos. Es un elemento que se da a los efectos de conceder el crédito. Pero ¿por qué yo digo que el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito y no de pago? Porque ¿qué es lo que hay? Plazo. Bien, es decir, lo que caracteriza al crédito es el tiempo. El elemento caracterizante está dado por la posibilidad que yo tengo de diferir el cumplimiento de esa obligación en X cantidad de tiempo. Si no hay tiempo, no hay crédito. Si yo te doy plata ahora para que me la devuelvas ahora, eso no es crédito. Estoy dando un ejemplo bastante pavo, ¿no? Pero digamos, para que se entienda que lo que caracteriza el crédito es la existencia de tiempo. Tiempo entre que a mí me dan la plata y yo la tenga que devolver. Por eso, yo les dije, ¿cuál es el tiempo máximo que puede haber para diferir el plazo de un cheque de pago diferido? Dijimos 360 días. Contrariamente, esto sería pregunta de mesa libre, ¿cuál sería el plazo mínimo que tiene que haber en un cheque de pago diferido para que exista el cheque de pago diferido como tal? 30. 30 días. No. ¿Día no es? ¿Puedes Un repetir, día. por favor, la pregunta? ¿Cuánto sería el plazo mínimo que yo puedo diferir el cheque de pago diferido? Yo lo creo hoy. ¿Puedo darte un cheque de pago diferido? ¿Cómo? ¿Puedo darlo para cobrar mañana? Porque Un mañana día. tengo el ingreso de dinero. Exacto, un día. No porque tenga ingreso de dinero, no tiene nada que ver con el ingreso de dinero, tiene que ver con el diferimiento, con el tiempo. Es decir, o reformulate la pregunta, si yo hago un cheque de pago diferido, le pongo fecha de creación hoy, fecha de vencimiento hoy, ¿eso sirve? ¿Es un cheque de pago diferido? Claro, sería cheque común. Exactamente, con lo cual eso no sería cheque, no estaría permitido, porque si voy a hacer eso tendría que utilizar un cheque común. Ergo, en el cheque de pago diferido, el diferimiento mínimo que tiene que haber entre la fecha de creación y la fecha de vencimiento tiene que ser de un día, como mínimo. Si no, no hay tiempo, no hay plazo. ¿Tá? Con lo cual no tengo crédito ahí. Como mínimo un día, como máximo 360. Sí. Alguien me estaba diciendo algo. ¿Sería inválido, profe, el título si utilizo un cheque de pago Sí. diferido? Sí, si yo utilizo un cheque de pago diferido y no le pongo como mínimo un día de diferimiento, no me lo van a pagar en el banco. ¿Sí? Justamente. Porque como mínimo tiene que haber un día. Y les reitero, no tiene que ver con que me ingresen fondos. Yo puedo o no tener fondos depositados. El tema es que entre la fecha de creación y la fecha de vencimiento exista como mínimo un día. Si no, no tengo el elemento caracterizante del crédito, que es lo que hace el cheque de pago diferido. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ahora, otra diferencia que yo tengo entre el cheque común y cheque de pago diferido estaría dada por la situación de qué ocurre si yo entrego un cheque común y cuando lo van a cobrar no tengo fondos en cuenta.
¿Y qué pasa en similar situación con un cheque de pago diferido? Si yo les doy a uno de ustedes un cheque común, se lo doy hoy, o sea, se lo doy ahora, salen acá hasta las 3 de la tarde y pueden ir al banco a cobrar. Si se van al banco y yo no tengo fondos depositados y ese cheque rebota por falta de fondos, me siguen, ¿no? Cheque común, se los doy hoy, se van al banco y lo cobran. No tiene fondos. Ese cheque va a estar rechazado por falta de fondos. ¿Está? Eso, a más de la responsabilidad civil que me acarrea a mí como cuentacorrentista, porque lo voy a tener que cubrir en algún momento, sea por las buenas o por las malas, me va a generar una responsabilidad penal. Es un ilícito, es un delito tipificado en el Código Penal, 302, inciso primero del Código Penal, que es el libramiento de cheques sin fondo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, ¿Sí? Bien. sí, profe. Misma situación en el cheque de pago diferido. ¿Configura delito en los términos del 302? Mesa libre. Pregunta. ¿Configura verdad? Respuesta. No. En el cheque de pago diferido, si yo emito el cheque, transcurre el plazo de diferimiento, lo van a cobrar y no tengo fondos depositados en cuenta, en el cheque de pago diferido no configura delito, mientras que en el cheque común sí. Alguno podrá decir, bueno, es injusto, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, no tenía plata. La diferencia es por todo esto que venimos hablando, como el cheque común está conceptualizado como un medio de pago, ¿sí? El hecho de no tener fondos implicaría como una especie de fraude o de estafa, si se quiere, porque yo te estoy dando un medio de pago que cuando vos lo vas a cobrar no tengo plata. En tanto que en el cheque de pago diferido, como a mí me están dando crédito, me están dando diferimiento de plazo, entiende la doctrina que el que recibe el cheque de pago diferido se arriesga a que cuando venza el cheque no haya fondos. ¿Está? Porque, volvemos, el cheque de pago diferido está entendido como un instrumento de crédito. ¿Bien? Y otro de los elementos del crédito está en la posibilidad de que a quien yo le entrego crédito no me lo devuelva. ¿Me entienden o reformulo? Entonces, profesor, siempre va a convenir hacer, para no incurrir en delito penal, hacer cheques diferidos por un día y listo. Sí, podría ser, sí. Pero bueno, no es lo mismo usar cheque común que cheque de pago diferido. Una Otro, consulta, en el cheque sí, común no tiene la posibilidad de pagar al descubierto, o sea, si vos no tenés fondo, te lo cubre el sí, banco. exacto, eso es otro de Ahí la... ahí no se generaría delito, o sea, te No, arreglás pero vos yo, con el banco. exactamente, pero yo tengo en el pacto de cheque, tengo que tener preestablecido que a mí el banco me va a brindar el servicio de giro en descubierto hasta determinado monto, ¿sí? Obviamente que ahí no hay ningún problema. Ahora, por ese giro en descubierto que el banco me va a dar, me van a fajar mal, porque es la tasa de interés más alta que tiene el banco, ¿está? Por girar en descubierto. Mira, no sé en cuánto está la tasa hoy, sinceramente, pero son porcentajes escandalosos, 80, 90% anual, una locura. Se paga caro. Pero en ese caso, si el banco me cubre por giro en descubierto, lógicamente que ahí no voy a estar incurriendo en ningún delito. Después me arreglaré con el banco yo y pagaré la tasa de interés. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Porque otra de las cosas que yo no les dije de los elementos que caracterizan al crédito, primero, el tema es el tiempo. ¿Está? Yo cuando presto plata, le estoy dando, a quien le presto la plata, le estoy dando posibilidad de que me la devuelva dentro de X cantidad de tiempo. ¿Bien? Ahora, yo como prestamista, si se quiere, como quien presta el dinero, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Un riesgo a que no me la devuelvan. ¿Qué riesgo? De que no me la devuelvan, de que no me De devuelvan que el no me la dinero. devuelvan. Exactamente. Por eso cuando uno se pregunta, che, o cuando se sorprende, qué caras que son las cuevas, cómo te matan en las cuevas, te fajan, ¿ah? Y sí, porque el cuevero, el prestamista, está asumiendo un gran riesgo de que después no le devuelvan la plata. ¿Está? Entonces, 142 la tasa general de descubierto de central. Bien, exactamente. Sí, no quería, la verdad que no lo sabía al día de hoy, no quería decir una barbaridad, pero sí, me imaginaba que estaba en el 100 y pico %, tranquilamente. O sea, fíjense, las tasas de interés que tenemos en este país es una locura total. El sistema en este país está totalmente desconfigurado y pagamos una fortuna por cualquier cosa. Bueno, fíjense los créditos UBA, el quilombo que está pasando con los créditos UBA, donde el banco concedió un crédito ajustable por unidades de valor adquisitivo
y resulta que la inflación obviamente se disparó al cielo y se pagan cuotas cada vez más altas y el capital es cada vez más alto. O sea, yo cada vez pago más y paralelamente debo cada vez más. Eso es una locura este sistema. No llegué a leer la pregunta que hicieron recién, o el comentario. No, era para acotar simplemente de que esa es la tasa al descubierto sin previo aviso, pero igual, y era la más alta, pero igualmente todas tienen un rango más o menos, van del Claro. 90 al 142%. Sí, exacto, pero el sin previo aviso, digamos, no existe sin previo aviso. Vos lo tenés que tener establecido que el giro descubierto te lo van a prestar, ¿sí? Si no, ni siquiera te lo prestan. Sí, por eso no entendí a qué se refería sin previo aviso, porque la verdad que no, el banco no te gira si no está establecido, como dice usted. Claro, no, se debe referir a que vos por ahí avisás en el banco de que no te vas a tener fondos, de que te va a entrar un cheque para que te lo cubran con lo descubierto, avisando, digamos, pero de todas maneras lo tenés que tener acordado con el banco previamente en el pacto de cheque, si no, no te lo va a cubrir, por más de que avises no te lo va a cubrir porque no lo tenés contratado, ¿bien? Así que, en definitiva, además de las diferencias que tiene el cheque común y de pago diferido, de estructura y demás, la falta de fondos en uno configura delito en el cheque común y en el cheque de pago diferido no configura delito. Bien. Bien, no me quiero extender mucho más. Espérenme. ¿Qué más? Para mí me demasiado. Bueno, creo que con común y diferido podemos estar. Los que les voy a dar ahora. Antes de continuar con otra, a mí me quedó una duda sobre el cheque común. Sí. Pasados los 30 días, ¿qué pasa si vos no lo cobraste? Mirá, pasados los 30 días vos podés hacer dos cosas. Vos podés ir al banco y pedir que te lo paguen igual, ¿bien? Si tenés una relación de confianza con el banco, quizás te lo paguen igual. Y si no, podés pedirle al que te dio el cheque que te dé otro, porque se te pasó el plazo, ¿tá? Con lo cual ahí vas a depender de que el que te dio el cheque te diga, sí, tomá, te rescata el que vos le diste, te da uno nuevo, o que te diga, te haga pito catalán, te diga lo lamento, y andá a sede judicial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Pero en principio el banco tendría otros 30 días más, desde que se te vencieron los 30, tendría otros 30 más para pagártelo si el cuentacorrentista da el ok. Si el cuentacorrentista da el ok, el banco te lo paga en esos 30 días sucesivos. Si no da el ok, también podrías pedirle que te dé un cheque nuevo, como para una cuestión más de seguridad, de hablar directamente con el que te dio el cheque, y si no, tendrás que ejecutarlo, ¿bien? Porque se te pasó el plazo para el cobro. ¿En qué hacen hincapié con lo PASI? Miren, con lo PASI hagan hincapié en las condiciones de apertura de la cuenta corriente, el funcionamiento de las obligaciones de ambas partes, ¿tá? Y las causales de cierre de la cuenta corriente. Eso sería la parte troncal de lo PASI. ¿Tá? Condiciones para la apertura, funcionamiento, básicamente las obligaciones de cada una de las partes, y tercero, las causales de cierre de la cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, Ahora, gracias. esto me había olvidado decirles, ¿por qué se generó el cheque de pago diferido? Yo les dije que el cheque común fue el primero que tuvimos y que sería lo más lógico, te doy un papel para que lo vayas a cobrar, pero después, por una práctica impropia del cheque común, se creó el cheque de pago diferido, porque ¿qué hacía la gente para poder tener crédito? ¿Cómo funciona esto, digamos, en la práctica? Yo no tengo la plata hoy, a mí me va a entrar un pago a mi cuenta, me va a entrar la semana que viene. Entonces yo, con el cheque de pago diferido, ¿qué hago? Digo, mira, te doy el cheque, aguantalo hasta la semana que viene que me entre un pago, anda a cobrarlo. Entonces ahí lo voy difiriendo. Ahora, ¿qué se hacía antes de que existiera el cheque de pago diferido? Yo tenía esta misma urgencia, no tenía la plata hoy, y me iba a entrar la semana que viene. Entonces, ¿qué hacía? Agarraba un cheque común y lo postdataba. ¿Se entiende? En la fecha de creación, en vez de ponerle la fecha de hoy, ¿qué fecha le ponía? Si a mí la plata me entraba la semana que viene. La fecha en la que sabía que iba a tener saldo en la cuenta. Exactamente.
como obviamente el cheque no lleva firma certificada, yo le puedo poner la fecha que yo quiera, le puedo poner fecha anterior o fecha posterior, lo puedo antedatar o lo puedo postdatar, total, quién sabe. ¿Tá? Ahora, lo que se hacía en la práctica, en la operatoria mercantil, era que se entregaban cheques comunes, que eran los únicos que existían, se entregaban con una fecha posterior a la real. Es decir, yo lo creaba hoy, pero no le ponía 15 de junio del 2021. Le ponía 30 de junio del 2021. Y se lo entregaba. Entonces, en general, ¿qué hacía el que tenía el cheque? El día 30, a partir del día 30, iba a cobrarlo. Pero otros, ¿qué hacían? Algunos ansiosos, diríamos. ¿Qué hacían? Iban al otro día. Iban al otro día. Es decir, si yo le había puesto la fecha del 30, iban antes del 30. Entonces iban al banco con un cheque común que tiene una fecha anterior a la real. O sea, yo iba un día anterior a la que tenía fecha de creación. O habíamos viajado en el tiempo, o ese era un cheque que estaba mal ejecutado. Entonces, ¿qué hacían los bancos con ese cheque? Que lo iban a cobrar antes del vencimiento, antes de la creación, ni siquiera del vencimiento. Lo iban a cobrar antes de que estuviese creado. Si bien Einstein dice que el tiempo es relativo, no aplicaba para este caso. El banco lo rechazaba, no lo pagaba, justamente porque no era cheque. Así que, como esta fue una práctica que se fue sosteniendo en el tiempo, se hizo cada vez más regular, esta normalidad se fue verificando cada vez más en la práctica, trajimos, o copiamos, mejor dicho, de la ley uruguaya, trajimos lo que es el cheque de pago diferido. Entonces, estuvo bien el legislador en decir, che, si tengo este problema, evidentemente es una necesidad, vamos a regularlo. Y se creó el cheque de pago diferido. Se blanqueó jurídicamente una práctica que estaba trayendo muchos problemas. Entonces, para evitar esto, para evitar cheques comunes postdatados, se hizo el cheque de pago diferido. Le pongo la fecha de creación real, pero te digo, vos hasta tal fecha no lo vas a poder cobrar porque no voy a tener. ¿Tá? Así que el cheque de pago diferido es la regulación del cheque postdatado. ¿Se entiende? Ahora. Se forzó un medio de pago y se lo convirtió en un crédito. Exactamente. Los legisladores, una de las pocas veces que han hecho algo bueno, lo regularon. ¿Sí? Y pasó a ser un instrumento totalmente legal y pero bueno, más en el pasado, muy útil. ¿Qué pasa si yo hoy te doy a vos un cheque de pago diferido, cuya fecha de vencimiento es el 30 de junio, y vos lo vas a cobrar antes? Fecha de creación hoy, fecha de vencimiento 30 de junio, y vos lo vas a cobrar mañana. ¿Qué hace el banco? ¿Lo paga o no lo paga? No, no debería pagarlo. Bien, no debería pagarlo, no lo va a pagar. La pregunta es, ¿bajo qué figura legal no lo paga? Porque cuando ustedes lean la OPASI van a ver que las causales de rechazo del cheque están en la reglamentación. Entonces, una sería que te lo reboten por defecto formal. Y ustedes no sé si ven algún cheque, como te lo rebotan en el reverso, en el dorso, te ponen una planchota, te pegan un papel con las causales de rechazo y te ponen una cruz en la que corresponde. Falta de fondos, defectos formales, difiere firma, etc. En este caso, ¿por qué no te lo va a pagar el banco? El cheque de pago diferido presentado antes del vencimiento. ¿Por qué les parece que no lo va a pagar? Porque no es exigible todavía. Bien, porque no es exigible, está bien, sí. Eso sería lo que más se asemeja. Ustedes van a ver cuando lean que el banco no lo va a pagar porque eso no se considera cheque. ¿Está? El banco ni siquiera le pone una causal de rechazo. El cajero del banco lo va a agarrar y te lo va a devolver y no te lo va a pagar. Y no te va a poner ninguna constancia formal de rechazo de las que establece la OPASI. Directamente te lo devuelve y no te dice no, porque no es cheque. Jurídicamente eso no está considerado cheque. ¿Se entiende? Ah, claro, si te lo devuelve por alguna de las causales que están enumeradas, no se puede volver a presentar. En este caso sí. ¿Cómo? Que en este caso de que se presente antes de que sea exigible, se devuelve en buenas condiciones para que pueda se pueda volver a presentar. Y si se rechaza por los motivos que están estipulados en la ley, no puede volverse a presentar. Esa sería la diferencia, ¿no? Exactamente, justamente. Entonces, si bien, está muy bien lo que decís, si bien eso no se considera cheque, a vos el cajero te lo devuelve y tranquilamente, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar a que venza y el día que venza tendrás los 30 días para cobrarlo. Ahora,
Si a vos el banco te lo rechaza formalmente, eso hace las veces del protesto, ¿tá? El famoso protesto, el embole ese que vimos hace un tiempo, y eso a vos te va a habilitar como poseedor del cheque, como tenedor del cheque, ¿para hacer qué? Ejecutiva. Para iniciar las acciones ejecutivas, exactamente. Así que esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, el cheque de pago diferido presentado al cobro antes del vencimiento no se considera cheque, por eso el banco no te lo paga, pero tranquilamente vos, cuando te devuelven el cheque, esperás al vencimiento y te presentás a cobrar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. ¿Sí? Bueno, para terminar, van a ver que en la bolilla 45 están las distintas clases de cheque, las modalidades del cheque. ¿tá? Es decir, los dos grandes géneros de cheque que tenemos son el cheque común y el cheque de pago diferido. Pero después, dentro de cada uno de estos, tenemos distintas modalidades del cheque. Es decir, ¿ustedes han escuchado hablar de lo que es un cheque cruzado? Sí, al que se le hacen las dos rayitas. Exactamente. El cheque cruzado es una de las variedades del cheque. A ver, no me estoy metiendo en el tema del endoso y todo eso, porque el endoso acá funciona igual que en el resto de los títulos valores. Hago punto aparte antes de meterme en estas variedades. El tema del endoso funciona igual. ¿Quién tiene que firmar? Endoso, la misma clase de endoso, puede ser en blanco, nominativo, igual que lo vimos en letra de cambio, así que no me voy a meter con eso para no perder tiempo. Lo que sí les digo es que la cantidad de endosos en los cheques está limitada. ¿Sí? ¿Cuántos endosos puedo hacer yo en un cheque común? 1. Es decir, yo les doy un cheque a ustedes y ustedes lo pueden endosar una sola vez. Lo endosan ustedes, ese tercero no lo puede volver a endosar. ¿Bien? Mientras que en el cheque de pago diferido, la cantidad de endosos son 2. Yo emito el cheque, se lo doy a uno de ustedes lo endosan una vez, ese que lo recibe, ese endosatario, lo puede volver a endosar segunda vez, se cortó la cadena de endosos. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿por qué? Si estamos hablando de títulos circulatorios, la circulación, la riqueza, bla, 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 ¿por qué entonces la ley me limita la cantidad de endosos? Si yo lo que quiero entender es que la riqueza circule. ¿Qué les parece? Porque en la letra de cambio, en el pagaré, la cantidad de endosos es ilimitada. Puedo endosar cuantas veces quiera. Ahora, ¿por qué lo tengo limitado en el cheque? ¿Qué les parece? ¿Han escuchado hablar del famoso impuesto al cheque? Bien. El impuesto al cheque es un curro que tenemos nosotros acá desde hace años, es una ley de emergencia económica, exactamente, y al igual que el impuesto a las ganancias, que eran leyes provisorias, lo provisorio se transformó en permanente y esas leyes de emergencia se prorrogan todos los años y nos siguen embocando. ¿Qué es el famoso impuesto al cheque? Es un impuesto que grava cada vez que yo emito un cheque. Como ya la mayoría de los impuestos, exactamente, y la mayoría de las cosas que tenemos acá en Argentina. El impuesto al cheque está dado por el 0,6% del monto del cheque, es el 6 por mil. El 6 por mil es el impuesto al cheque, que es una vez que yo lo emito y una vez que lo cobran, termina siendo el 1,2. Entonces, ¿cuándo percibe el Estado ese impuesto? ¿Cuándo lo percibe? Cuando el cheque se deposita. Porque hasta que el cheque no se deposita, el banco no puede retener ese monto, no lo va a cobrar el Estado en realidad. Con lo cual, para evitar que el cobro de ese impuesto se dilate en el tiempo sin el IE, por tener cantidad de endosos ilimitados, el Estado ¿qué hizo? Le puso un coto a la cantidad de endosos, para asegurarse el cobro de ese dinero lo más rápido posible. Entonces, en el cheque común tenemos un endoso, en el cheque de pago diferido tenemos 2 endosos. Este impuesto al cheque funciona, digamos, y es un ingreso bastante significativo para las arcas del Estado. O sea, son
Depende, obviamente, del momento económico que estemos viviendo. En momentos de crisis como el que tenemos ahora, tenemos una gran cantidad de cheques rechazados. Al haber cheque rechazado, es cheque no cobrado, con lo cual es impuesto no percibido. Y la cantidad de cheques rechazados es un indicador de crisis económica. ¿Ah? Cuando tenemos momentos como este en Argentina, que son cíclicos, van a ver ustedes que la cantidad de cheques rechazados que hay es muchísima. Son, no sé, 800.000 por año, 500.000, 1.000.000, andamos por esas cantidades. El Banco Central tiene lo que llama un registro central de cheques rechazados. ¿tá? Es un registro que lleva, que lo que hace es mostrar un indicador de la actividad económica. Para lo que les decía, para no irme demasiado, la limitación de la cantidad de endosos está dada en función de que el Estado pueda cobrar lo antes posible el impuesto al cheque. Bien, por eso, consejo para ustedes, cuando ustedes les digan, che, ¿te puedo pagar el auto o los honorarios o lo que fuera con cheque? Sí, pero además de ver este tema del diferimiento por cantidad de días, por la inflación, tenés que agregarle también el tema del impuesto al cheque. Ahora vemos el cheque certificado. Con el impuesto al cheque, y además que al estar blanqueado, si te pagan en negro en efectivo, mejor. Esto voy a pedir que no lo grabe en la clase. Pero si está blanqueado el pago, obviamente vas a tener que agregar el 1,2 del cheque más el 3,5 de ingresos brutos que te van a estar reteniendo. Así que ese monto del cheque lo van a tener que subir un poquito para agregarle los impuestos que al estar pagándote con cheque te obligan a pagar. ¿Sí? Bien. Doy por terminado esto. Cheque certificado, perdón, cheque cruzado. ¿Qué es el cheque cruzado? El cruzamiento del cheque, ya me estoy quedando menos 20, tengo 10 minutos. El cheque cruzado, si ustedes agarran un cheque, no tengo acá nada, pero en la parte del cheque, el cruzamiento son dos barritas chiquitas que se hacen en el lateral izquierdo superior del anverso. En la parte de arriba del anverso se cruzan dos rayitas. ¿Tá? Ese cruzamiento, el cheque cruzado, lo que implica es que cuando me lo dan a mí, un cheque cruzado, el efecto que tiene es que no lo puedo cobrar por ventanilla. ¿Bien? El efecto que tiene el cheque cruzado es que no lo pueda cobrar por ventanilla y en consecuencia, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que depositar en una cuenta. ¿Bien? O sea, a mí me dan un cheque cruzado para que no lo pueda cobrar por ventanilla, esto es por cuestiones de seguridad, y para que sí o sí tenga que ser depositado en una cuenta. ¿Bien? El cruzamiento puede ser general o especial, eso le hablo después. En general los cruzamientos son generales. No se usa mucho el cruzamiento especial. ¿tá? El problema de que te den un cheque cruzado, ¿cuál es? Que vos no tengas cuenta bancaria, que no tengas cuenta corriente. Entonces, en ese caso, podés ir a los bancos y los bancos te abren, la mayoría de los bancos te abren una cuenta especial al solo efecto de depositar ese cheque. ¿Hasta acá se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Bien. Después tengo el cheque certificado, que recién lo decía uno de ustedes. ¿Qué es el cheque certificado? Insisto, todas estas variedades de los cheques están en todos los libros, son cortitas, no tienen demasiada cuestión, pero se usan en la práctica. A mí me dan un cheque común, y yo puedo ir a certificarlo. ¿tá? ¿Qué implica que yo vaya al banco a certificar un cheque? Como si fuese una ida a la escribanía a certificar una firma. ¿Qué hago yo cuando presento el cheque al banco para que me lo certifique? ¿Qué hace el banco? ¿O para qué sirve la certificación? Lo que hace el banco es verificar si ese cheque, si el monto de ese cheque tiene fondos depositados en cuenta. ¿Sí? Si tiene los fondos depositados en cuenta, lo que hace el banco es, esos fondos, pónganse que el cheque es de 30.000 pesos, lo presento a certificar. El banco agarra de esa cuenta esos 30.000 pesos, los saca de esa cuenta y los reserva en otra cuenta especial durante 5 días. ¿Entiende? Saca esos 30.000 pesos del cheque, los pasa a otra cuenta, ¿sí? Y los reserva durante 5 días. Durante esos 5 días, del que el monto está certificado en otra cuenta, ese monto, ese cheque no va a sufrir ninguna vicisitud que pudiera sufrir el cuentacorrentista, es decir, quiebra, concurso, incluso muerte, denuncia de extravío, de no pago, lo que fuere. Durante esos 5 días, ese monto está totalmente seguro para ser cobrado. ¿Sí? Ahora,
Si pasan esos 5 días y la persona no fue a cobrar el cheque, esos 30.000 pesos vuelven a la cuenta de origen y vuelven las condiciones normales de funcionamiento. Pero reitero, en esos 5 días que lo certificó, ese monto, ese dinero que está en otra cuenta, está totalmente seguro para ser cobrado. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Podría repetirlo, profe? Perfecto. Me perdí un poco. Yo presento el cheque a certificar para asegurarme de que, primero, haya fondos en la cuenta, porque a mí me dan un cheque cuando me pagan y yo no sé si hay fondos depositados. A veces es un acto de fe. Entonces, ¿qué hago? Me voy al banco, pido que lo certifiquen, entonces el banco va a decir, este cheque tiene fondos en cuenta, ¿tá? Y además esos fondos, el banco lo que va a hacer es los va a sacar de esa cuenta y los va a dejar en stand-by durante 5 días en otra cuenta que se abre a ese efecto. Y durante esos 5 días de la certificación, ese monto no va a sufrir ninguna contingencia que pudiera sufrir el cuentacorrentista. Como podría ser caer en quiebra, apertura de concurso preventivo, que se muera, que el cuentacorrentista se muera, que dé una orden de no pago sobre ese cheque. ¿Sí? La certificación tiene un costo extra, sí, el banco me va a cobrar, otro de los servicios que me presta el banco es la certificación, el banco me va a cobrar un monto por esa certificación, y durante esos 5 días ese monto va a estar seguro. ¿Tá? Ahora, si pasan los 5 días y ese monto no se cobró, porque la persona que tiene el cheque no lo fue a cobrar, vuelve ese monto a la cuenta de origen y vuelve a las condiciones normales. ¿Sí? Ergo, vuelve a estar sometida a las mismas vicisitudes que podría tener. Que se muere el contracorrentista, que si quiebra tenga que ir a verificar el crédito, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sí, sí, Una ahí sí. pregunta. ¿Y Sí. la certificación la puede pedir tanto el que tiene el cheque como el que me lo dio, o siempre es el que tiene el cheque? No, lo pueden pedir las dos partes. Ah, Ningún bien. problema. ¿Sí? Lo puede pedir tanto el tenedor del título como el cuentacorrentista. ¿Sí? Después tenemos otra de las variedades del cheque, es el cheque, es la registración. ¿Sí? Es el cheque registrado. La registración del cheque solamente funciona para el cheque de pago diferido. No puedo ir al banco a certificar un cheque común, a registrar un cheque común. La registración solo funciona para el cheque de pago diferido. De hecho, ustedes lo van a leer como registración del cheque de pago diferido. ¿Sí? ¿Para qué presento a registrar un cheque? Para que el banco me haga una auditoría formal sobre el cheque. ¿Tá? Lo que me va a decir el banco cuando yo lo lleve, el banco lo va a agarrar y le va a hacer una auditoría externa al cheque. Va a decir primero, ¿este cheque es un cheque falsificado? No. ¿La firma del cuentacorrentista es real? ¿Es la misma firma que tiene registrada en el banco? Sí. ¿El cheque tiene defectos formales? No. ¿Existen fondos en cuenta? Sí, me va a decir si existen fondos en cuenta, pero no, eso no va a implicar asegurar el cobro del cheque. ¿Tá? Insisto, la registración lo que implica es hacer una auditoría formal del cheque. ¿Para qué? Previo al vencimiento yo esté seguro de que no me lo van a rechazar por algún tipo de motivo de esos. ¿Se entendió? Ahora, si el banco me rechaza la registración, si el banco rechaza la registración, ese rechazo de registración hace las veces del protesto y en consecuencia quedan expeditas las acciones ejecutivas. ¿Se entendió? Es decir, sin llegar al vencimiento del cheque, y a no poder cobrarlo porque no hay fondos en cuenta, porque tiene un defecto formal el cheque, porque la firma no coincide, yo antes del vencimiento voy al banco y me aseguro de que ese cheque cuando venza no va a tener problema, salvo que no haya fondos en cuenta, que eso no lo puedo manejar. Pero me aseguro que formalmente, extrínsecamente, el cheque esté bien y que la firma del librador sea la firma que tiene registrada en el banco para asegurarme de que no es una firma falsa. ¿Tá? Ahora, si el banco me lo registra exitosamente, perfecto, me quedo tranquilo. Si el banco me la rechaza por algún defecto, ese rechazo a la registración opera como un protesto y en consecuencia me quedan liberadas las acciones ejecutivas contra el librador y los endosantes. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bien. Después tengo lo que se llama el cheque imputado. ¿Sí? El cheque imputado
es otra de las variables del cheque y lo que se hace es que el librador o un endosante, cuando lo entrega, lo imputa al pago de determinada obligación. Es decir, yo agarro un cheque y en el anverso lo que hago es, en la parte de adelante, lo imputo. Entonces te doy el cheque a vos y es imputado para el pago de la factura número tanto o para el pago de la compra del automotor tal, ¿sí? Lo imputo a el pago de una determinada obligación. Ese es el cheque imputado. ¿Tá? Yo le doy un destino expreso y lo hago constar en el cheque. Más que nada para prevenir demandas, ¿no? Sobre pagos. Y eso lo hago justamente, ¿para qué se hace? Para asegurarme de que si yo le doy el cheque, imagínense que yo tengo un empleado, una empleada. Le doy el cheque y le digo, toma, andá y pagá no sé, la factura tanto de un proveedor. Para evitar que el cheque lo use en otra cosa, lo imputo. Entonces, solamente va a valer en tanto y en cuanto pague esa obligación. ¿Tá? Yo me aseguro de que el destino del cheque es para ese pago. ¿Bien? Después ustedes igual esto amplíenlo, no hay mucho más. Les estoy dando el ABC. Y después tengo el cheque para acreditar en cuenta, que es otra de las variables del cheque. Yo les doy un cheque a uno de ustedes y no lo pueden cobrar por ventanilla tampoco, y es para que le imputen una cuenta. Entonces es cheque para acreditar en cuenta número tanto. Entonces, ¿qué me evito con eso? Cuando yo te doy un cheque para imputar una cuenta, es que vos no lo puedas cobrar por ventanilla y no lo puedas hacer circular tampoco. ¿Tá? ¿Se entiende? Ustedes van a ver después que el cheque para acreditar en cuenta y el cheque cruzado son muy parecidos, porque los dos tienen por finalidad que no se pueda cobrar por ventanilla y que se tenga que depositar en una cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el cheque cruzado, si yo tengo cuenta en ese banco, lo puedo cobrar por ventanilla. Mientras que el cheque para acreditar en cuenta siempre se tiene que acreditar en una cuenta. ¿Bien? Esa es la diferencia entre los dos. Y después tengo la otra variante más, que es el cheque no negociable, que lo que hace es que si yo se lo doy a uno de ustedes y le pongo la cláusula no negociable, lo que yo estoy buscando con eso es que ustedes, a quien yo se lo doy, no lo endose, porque yo me quiero obligar con esa persona, con uno de ustedes. Entonces, si ustedes lo endosan, lo pueden endosar, pero lo que va a traer es la oposición, va a haber acumulación de excepciones. ¿Qué quiere decir? Que ese tercero, a quien ustedes le endosaron el cheque, cuando me lo venga a cobrar, yo le voy a poder oponer las mismas excepciones que yo tenía contra ustedes. ¿Se entiende? Por eso es no negociable. ¿Se puede endosar? Sí, pero si se endosa, el tercero que lo tenga va a sufrir la oposición de las mismas excepciones que yo le podría haber opuesto a mi endosatario inmediato. ¿Bien? Tengo que cortar acá, así que imagino que tienen preguntas. Esto está en todos los libros. Les di, la verdad, que traté de compaginar las dos bolillas y darles lo más importante. Creo que llegué bastante bien, pero lógicamente van a necesitar ampliarlo. ¿Tá? Así que... Una sola pregunta, profesor, ¿le puedo hacer? Sí. No pude asistir a una clase y quería saber si hay algún tema que no entre en el parcial, de todas las bolillas. Miren, la verdad, les soy sincero, no lo sé porque no hablé con el titular del parcial y lo va a terminar definiendo él. Así que lamento, pero no les puedo ser de gran ayuda en este sentido. Problema. Perdón, pero no tengo la información, si no les diría. ¿Cómo? Bueno. O sea, estos temas, estas dos bolillas entran en el parcial. Estas dos bolillas entran en el parcial, así como que lo que estamos respirando es aire, digamos, con esa certeza. Perfecto. Bueno, bien. Gracias. Pero reitero, estos son temas recontractuales que están en todos los libros, y si quieren buscar algo más práctico, incluso lo pueden buscar en internet, que hay un montón de artículos, incluso de notas de distintos autores, está todo, son temas que están muy desarrollados, no hay problema. Sí. Bueno, muchas gracias. Así que los saludos, Gracias, que profe. tengan buena semana y suerte para la semana que viene. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Chao.